Hola, somos Nayara Santana Santana y Cristina Rodríguez García de segundo de bachillerato y les vamos a presentar un trabajo sobre Amy Beach, una vida dedicada a la música. En esta exposición trataremos los siguientes temas: un epígrafe, una introducción de la mujer, contexto histórico social del siglo XIX, música del romanticismo y posromanticismo, su biografía, composiciones más importantes, el por qué es relevante y por qué decidimos hacer este trabajo, curiosidades, conclusión personal, anexos y webgrafía. Para empezar, cabe resaltar una frase muy destacada que leeré seguidamente de la que será la protagonista de este trabajo. Nunca he ido a una sala de conciertos simplemente por diversión o pasatiempo. Siempre he tratado de estudiar las obras, tanto en su estructura como en su interpretación, y llevarme a casa algo que no sabía antes. A continuación, en este trabajo, vamos a recordar a una mujer muy importante en la historia de la música, Amy Beach. Fue una compositora y pianista estadounidense y una de las primeras compositoras de la historia de Estados Unidos de América. Escribió una sinfonía, un concierto para piano y otras obras para orquesta, sonatas, corales y canciones. Hemos elegido a Amy Beach debido a que al empezar a buscar información de mujeres relacionadas con la música y la danza, había varias candidatas como Tina Turner y Lily Boulanger, entre otras, pero la curiosidad y la intriga por saber más de ella superó con creces a las otras, con lo cual las dos votamos de igual manera que la búsqueda estuviera basada en ella, Amy Beach, y así resolver el misterio que nos causaba su vida y lo interesante que nos parecía profundizar más en la información que ya teníamos. Contexto histórico social del siglo XIX. Para empezar, Amy Beach vivió en una época de cambio muy importante para las mujeres, cambio que se dio entre el siglo XIX y XX. Las mujeres por esos tiempos consiguieron una serie de derechos que antes no tenían, como son el poder vestirse libremente sin que nadie les impusiera lo que se tenían que poner, el derecho a votar, que fue una hazaña conseguida en Nueva Zelanda en 1893 y seguida de otros países como Finlandia. Además obtuvieron el derecho de participar en batallas bélicas, el poder divorciarse de sus maridos, que lo consiguieron en 1917 después de la revolución bolchevique en Rusia. La segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos se caracterizó por la revolución industrial, la inmigración desde el este hacia los nuevos territorios en el oeste y por la llegada al país de una gran cantidad de inmigrantes europeos, sobre todo irlandeses y alemanes. Al Nuevo Mundo también fueron una cantidad considerable de judíos que llegaron a América huyendo de los pogromos que sufrían en Europa, sobre todo en el Imperio ruso. No obstante, a Estados Unidos también llegaron inmigrantes asiáticos, sobre todo japoneses y chinos, siendo estos últimos utilizados como mano de obra semiesclava en la construcción del ferrocarril. Aunque la protagonista de nuestro trabajo murió en 1944, no cultivó ningún estilo musical propio del siglo XX. Sus facetas como compositora e intérprete de piano están relacionadas con el romanticismo y posromanticismo, movimientos culturales que abordaremos a continuación. Características del romanticismo musical: rechazo al clasicismo y a la ilustración, exaltación de los sentimientos y la subjetividad, rebeldía ante las reglas del arte y la literatura, culto del yo y del individualismo, valoración de la originalidad, sublimidad, exaltación de la fantasía, nostalgia por el pasado, interés en la Edad Media y el Barroco, en lo exótico, en los temas y culturas populares, nacionalismo, valoración de las lenguas vernáculas y fuerte idealismo. En cuanto a los compositores del romanticismo, destacamos los siguientes. Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta y virtuoso pianista alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Clara Schumann fue una pianista y compositora alemana. Fue una de las grandes concertistas europeas del siglo XIX. Por otro lado, en cuanto a las características del posromanticismo, encontramos las siguientes. El posromanticismo se caracterizó por ser más sentimental e intimista que el romanticismo, dejando atrás lo mágico y lo histórico. En la poesía, la forma pierde parte de su interés para centrar su atención a lo emotivo que puede poseer el poema. Lo narrativo decae en favor de lo puramente lírico. Se reduce la retórica y se aumenta el lirismo, con el amor y la pasión por el mundo, por lo bello como temas principales. Domina el tema amoroso, la naturaleza, el lenguaje simbólico y el ritmo suave, y se rechaza la sociedad burguesa.
De la época del posromanticismo destacamos los siguientes compositores. Giuseppe Verdi fue un compositor posromántico italiano de ópera del siglo XIX, un autor de algunos de los títulos más populares del repertorio lírico como la Traviata. Alma Mahler se casó con el compositor Gustav Mahler, el cual le prohibió seguir sus estudios y le exigió una promesa de renuncia a la composición. Ella publicó 5 canciones y otras colecciones tras la muerte de su marido. En cuanto a su biografía, Amy Marcy Cheney Beat nace en Henniker, Estados Unidos, el 5 de septiembre de 1867. Desde los 6 años estudia piano con su madre, Clara Imogen Marcy Cheney, convirtiéndose rápidamente en una niña prodigio del instrumento, que da su primer recital a los 7 años. En 1875 su familia se traslada a Boston. Allí estudiará armonía, contrapunto y composición. 10 años después debuta con una de las orquestas más importantes de Estados Unidos, la Sinfónica de Boston. Casada con el señor Henry Beats, limita sus apariciones públicas, dedicándose casi en exclusiva a la composición. Autora pionera, logró abrir las puertas de las sociedades musicales de la época a las muchas mujeres que en el siglo XX deseaban ver interpretadas sus obras. Su estilo, no ajeno a las influencias de Wagner, Brahms y Debussy, se enriquece con el folclore americano y con su talento para la ideación de melodías. Tras la muerte de su marido, retoma su carrera interpretativa con una gira que comienza en Alemania y por la que se da a conocer como intérprete y compositora por Centro Europa, regresando a Estados Unidos para dedicarse con éxito a su carrera de pianista y compositora, y falleció en su casa de Nueva York en 1944 por una cardiopatía a los 77 años de edad. Composiciones más importantes. En 1886, a la edad de 19 años, Beach comenzó a componer su primera obra a gran escala, la Misa en Mi bemol mayor, para solistas, coro, orquesta y órgano, completándola en 1889. La misa se realizó por primera vez el 7 de febrero de 1892 por la Sociedad Handel y Haydn de Boston bajo la dirección de Carl Servan. Beach se unió al coro y la orquesta en el escenario para la segunda mitad del programa, tocando la parte de piano de la Fantasía Coral de Beethoven. En enero de 1894, Amy Beach comenzó a componer su obra más ambiciosa y extensa, la Sinfonía Gaélica, completada en la primavera de 1896. La obra consta de 4 movimientos y para su realización se inspiró en una colección de melodías populares. Beach explicó: su belleza simple, robusta y sin pretensiones me llevó a tratar de desarrollar mis ideas en forma sinfónica. El esbozo fue tan fascinante que decidió sistematizarla seriamente, y la Sinfonía Gálica es el resultado. La mayoría de los temas son citas reales de esta colección de música folclórica y los que son originales trató de mantener en el mismo modismo y espíritu. La siguiente gran obra de Amy Beach, la sonata en la menor para violín y piano, fue compuesta en las 6 semanas siguientes a la finalización de su sinfonía. Fue interpretado por primera vez en Boston en enero de 1897 por Franz Kneissel con Beach al piano. Beach también realizó el trabajo varias veces con otros violinistas. En 1900, Amy Beach completó su concierto para piano en do sostenido menor, dedicado a su amiga Teresa Carreño. El 6 de abril del mismo año, Wilhelm Gehrig dirigió la Orquesta Sinfónica de Boston en el estreno del concierto, con Beach como solista, una pieza de exposición para piano y orquesta. La obra de 4 movimientos fue un éxito rotundo y más tarde fue interpretada por Beach en Chicago, Pittsburgh, Louis, Los Ángeles, Minneapolis, Berlín, Hamburgo y Leipzig. ¿Por qué es relevante? Amy Beach es relevante porque fue una de las compositoras más reconocidas de su época y sobre todo de su país, ya que compuso y publicó la primera sinfonía escrita por una mujer estadounidense. Además, era considerada niña prodigio, podía cantar claramente hasta 40 canciones con 1 año de edad, improvisar con 2 años, aprendió a leer sola con 3 años. Con 4 compuso unos valses, sus primeras piezas musicales, y nunca asistió al conservatorio, pero no le hizo falta, aparte de por tener excelentes profesores de piano, porque ella estudiaba todos los libros que a ella llegaban sobre teoría musical. Hemos recopilado algunas curiosidades sobre Amy que hemos querido compartir y que nos parecían dignas de conocerse. En la granja en la que vivía su familia, pese a su modestia, había un piano. En este caso era más que un símbolo, ya que su madre era una talentosa pianista y cantante, y su abuela cantaba en el coro de la iglesia. Era habitual que se enfadara cuando le cantaban una canción que no quería oír, y a Amy le gustaba experimentar con su música y siempre prefería crear
que seguir los pasos de los demás. Respecto a la conclusión personal acerca de este trabajo, ambas nos quedamos muy satisfechas por lo interesante que fue la vida de esta mujer, y lo que hacía ella desde pequeña nos dejó completamente alucinadas y prácticamente sin palabras. A su vez, hemos aprendido bastante. Lo que encontramos sobre ella nos motivaba a seguir queriendo conocer más, puesto que tiene datos muy peculiares que la hacen diferente al resto, y son pequeños detalles que marcan la diferencia, porque no cualquier niño o niña desde pequeño puede hacer esa cantidad de cosas. Además, posee tanta variedad de obras que nos ha sido difícil escoger las que hemos mostrado anteriormente. Consideramos que el no haber tenido hijos facilitó totalmente su dedicación profesional, debido a que todo ese tiempo y ese esfuerzo que requieren los niños pequeños lo pudo dedicar plenamente a componer sin otras distracciones que pudieran perjudicar su carrera musical. Quizás para nosotras este sea el trabajo que más nos ha gustado hacer de lo que ya hemos hecho durante el curso, porque aparte de que hemos aprendido, lo hemos hecho una mujer en concreto, pudiendo investigar más. Y otro elemento positivo en la realización del trabajo es haberlo hecho en pareja con una persona de confianza. En este apartado encontramos los diferentes vídeos de las 4 obras que más nos gustaron de esta compositora. Para empezar, veremos la visualización Misa en Mi bemol mayor. En segundo lugar, encontramos la Sinfonía Gaélica. Seguimos con la sonata en la mayor para violín y piano. Y en último lugar se encuentra el concierto para piano en do sostenido menor. Pues esta sería nuestra presentación y aquí encontramos la webgrafía de las páginas en las que hemos sacado la información.